Empezamos grabando. Muy bien, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que se llama la economía colaborativa, ¿sí? Aunque ahí aparece ya marcando un poco el camino que tiene que ver claramente la economía colaborativa con el tema de las finanzas. Y vamos a ver que no es solamente, aunque puede ser un camino de ida y vuelta, una cuestión de la industria, de la fintech, que de alguna manera ofrece un servicio. Siempre tenemos, me parece que uno de los desafíos es verlo de ese modo, ¿no? No solamente son iniciativas que se lanzan a ver si al consumidor o al potencial usuario le puede llegar a interesar participar de este tipo de iniciativa, sino que sino también cómo los consumidores van cambiando su modo de percepción de ciertos negocios, ciertas actividades, ciertas perspectivas, diría, de vida personal, que van, de alguna forma, tornando un círculo virtuoso de desarrollo de estos movimientos económicos. Si uno piensa el tema de la que es la economía colaborativa, al principio puede tener una visión, no digo naif, pero bueno, una idea que tiene que ver con una forma de vincular personas, vamos a ver pares en alguna medida. Uno piensa que puede ser vinculado a personas individuales, otro que vamos a ver las siglas que el otro día mencionaba también Ignacio, P2P, ¿no? P2P o B2B. Vamos a ir viendo que hay formas de asociación donde en principio desaparece la intermediación. Es un poco la característica. La economía colaborativa lo que hace es juntar las puntas, ¿sí? Alguien que tiene algo, alguien que está buscando, ya no tener eso mismo, sino puede ser usar, ¿no? Porque ese me parece que es uno de los grandes cambios que tienen que ver con la cuestión generacional, ¿sí? Me parece que es uno de los datos distintivos. Cómo el rol del consumo ha ido creciendo en la consideración de las personas, es decir, empieza a ser no solamente un factor de los individuos, sino también un factor de la economía, un factor social y hasta un factor político, ¿sí? Es decir, nadie se desentiende hoy de la importancia del consumo. Te digo, particularmente, si uno podía pensar, los políticos. Por lo que muchas de las decisiones que hoy podemos, hoy no digo por este gobierno, sino en general podemos observar de parte de los gobiernos, tienen que ver con una lectura, con una lectura de lo que es el consumo hoy. Y sobre la base de eso, te digo, se va generando esta vinculación cada vez más intensa entre estos modelos y los individuos y las empresas. Como decíamos al principio, esto está vinculado a la idea de una economía y un consumo colaborativo. También se habla de un consumo responsable. Vamos a ver qué es consumo responsable. Vamos a preguntarles a ustedes qué consideran consumo responsable. De hecho, no digo si militan, pero sí, de alguna manera, consideran como una cuestión valiosa, lo llaman externalidades positivas. Es decir, yo tengo desarrollo una actividad que genera consecuencias positivas y negativas, más allá de lo que podía ser específicamente el ámbito de mi proyecto. Entonces me parece que también son factores que ayudan a validar o a descalificar una iniciativa de un negocio. Aplica todo. Lo estamos analizando en el marco de lo que llamamos economía o finanzas colaborativas. Pero me parece que ese también es un factor que a la hora de emprender o a la hora de gestionar una actividad, uno tiene que tomar en cuenta. Es decir, no es solamente, ya digo, el negocio en sí, sino otras cosas que también empiezan a ser
es decir, van a ser calificadas. Van a ser calificadas por los mismos usuarios o por aquellos otros usuarios que, ya digo, validan positivamente el proyecto como algo más allá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, perfecto, tenemos proveedores de bienes y servicios, muchas veces más servicios que bienes, con consumidores y usuarios, utilizando como herramienta la tecnología. Esa sería como una definición, vamos a ver varias definiciones hoy, pero sería como un primer abordaje. Es decir, esto va más allá de lo que es un negocio en sí, en principio. Es un concepto. Es un concepto. O sea, digo, ver cómo se juntan estas partes, no sé si la palabra es eliminando. Eliminando vamos a ver hasta dónde. Esta cuestión de la intermediación, es decir, ya no estamos hablando de un negocio que abastece de productos o una inmobiliaria que abastece de un servicio para que a una persona le interesa alquilar un departamento en Mar del Plata un fin de semana largo. Bueno, y esa organización se encarga de buscar, cobra las comisiones que tiene en consideración, y ahí, de alguna manera, se calzó el negocio de una visión tradicional. Ahora aparecen otros modos de hacer, otros modos de hacer. Son colaborativas. Profe, Hay una... Sí. perdón, para ver si entiendo bien el concepto. Hay un navegador que se desarrolló, entiendo que hace no tanto, que es Brave, eh, que lo que te permite es, vos vas, en la medida que vas usando el navegador, vas adquiriendo una suerte de cripto y podés ir donando a los creadores de cada sitio que vos vas consultando o navegando con cierta regularidad. ¿Vendría a venir por ahí esto? ¿Qué tipo de servicio es el que la plataforma te pone a disposición a vos para navegar? Em, no sé qué motor busca, pero es lo mismo que el Google Chrome, nada más Ajá. que con esta alternativa, digamos. Vos, a medida que lo vas usando, como que vas capitalizando BAT, Uh-huh. que es el token de la plataforma. Y Uh-huh. lo que yo entiendo o y lo vinculo con este concepto es que vos como usuario de Brave podés, entre comillas, donar a la página que vos estás visitando sin que interrelaciones directamente con esa página o con el creador de esa página. Uh-huh. Esa página a la cual vos le vas a donar, ¿te brinda a vos algún tipo de recompensa? No, no. O Uh-huh. sea, Perdón que al menos interrumpa. no directamente, según lo que entiendo yo. Perdón, esa página, ese navegador Brave, lo que hace es que te paga por, o sea, divide la ganancia de que haya anuncios por internet. En vez de quedarse con todo el beneficio de los anuncios, el navegador lo Ajá. distribuye con los usuarios. Ese sería a través, y te lo No. paga a través del token BAT. Pero Sería así. vos lo podés utilizarlo para vos o no Vos, podés vos lo liquidarlo podés retirar y a tu llevártelo, por billetera, decir así. exacto, vos lo podés retirar a tu billetera o podés utilizarlo para donar, aportarle propinas a los creadores del navegador, etc. Uh-huh. Uh-huh. Si hay recompensa, tiene características de finanza colaborativa para quien interviene. ¿Sí? El tema es qué servicio o qué bien vos recibís a cambio, ¿verdad? Y en este caso, me quedan dudas del tipo de servicio que vos recibís. Pues, digamos, si de alguna manera sos un socio en los ingresos que recibe por publicidad, por visitar o tener que visualizar avisos publicitarios a medida que vos vas navegando, no entraría en la categoría de lo que sería una economía colaborativa, a mi criterio. Sería otro modelo. Bien, bien, entiendo la diferencia. ¿Estamos? Ahora vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo nombres que todos conocemos y seguramente servicios que en alguna medida hemos utilizado o que pensamos utilizar, y vamos a ver si esto que lo vamos a retomar, si esto que estamos conversando ahora
encuadra en alguna medida en este asunto. ¿Dale? Vamos a una definición un poco más detallada de lo que es la economía colaborativa. Modelos de producción, consumo, finanzas, ¿sí? Este es el universo. Donde lo que hacen las plataformas es intermediar lo menos posible, no están ausentes. Ahora vamos a ver de qué manera intervienen e intermedian. Podemos decir también qué parte se llevan, porque en principio había una noción casi idílica de lo que era la economía colaborativa, pero esto claramente se ha convertido en un enorme negocio. Entonces vamos a ver cómo se conjuga esta filosofía con la realidad. Ahí tenemos las siglas, ¿no? Persona a persona, es una plataforma que vincula personas humanas, llamémosle así. Una plataforma que vincula negocios, ¿no? Alguien que quiere vender, alguien que quiere comprar, por ejemplo, o que ofrece un servicio y el otro le quiere contratar, pero ya desde una perspectiva más claramente lucrativa, si queremos llamar así, ¿no? Más claramente lucrativa, ahí no hay dudas, que cuando intervienen los negocios participan de estas plataformas en búsqueda de materializar negocios. Las plataformas no venden en sí, ¿verdad? No venden en sí. Lo que hacen es, de vuelta, es juntar intereses. Juntar partes que están interesadas en llevar adelante un negocio, pero la plataforma en sí no ofrece el servicio, pareciera. Vamos a ver si encuadran todas acá. Por lo menos desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista, si quieres llamarse, jurídico también. Acá los contadores podemos tener una ventaja adicional a aquellos que no vienen de la rama de los contadores. Bueno, y esto es todo lo que vamos a poder hacer. Vamos a poder usar, vamos a poder compartir, intercambiar o invertir. Por eso, de vuelta al tema de las finanzas, como parecían al principio. Pudiendo o no existir una contraprestación monetaria entre los usuarios. Entre los usuarios. No dice de la plataforma. ¿Se entiende, no? Usuarios, partes, pero no de las plataformas. Pudiendo o no existir. Damos otra vuelta más de página. Cuando hablamos de economía colaborativa, hay varias denominaciones. Algunos la llaman economía bajo demanda, traccionada por la demanda. Es la demanda la que busca, no la oferta la que aparece. ¿Sí? Es un negocio donde esto sí está bueno como concepto, porque refuerza la idea, para algunos que todavía pueden estar confundidos, de que los negocios se inician detectando necesidades de la demanda. No elaborando un producto que yo considero maravilloso, ¿sí? Indiscutible, perfecto, que debe ser comprado y debe ser demandado, sino que se explora la demanda. Y es la demanda la que genera el negocio. Para los jóvenes puede ser una obviedad, pero en una economía que cada vez es menos tradicional, menos convencional, hay personas que todavía esta lógica les hace ruido. Esta lógica no cuadra con la idea, ya digo, de la elaboración o de la prestación de un servicio que consideran perfectamente calificado, pero no analizan, no observan, no califican qué está esperando el cliente del otro lado. Acá podríamos decir que el negocio claramente surge del lado de la demanda, se exploran las características de vuelta, qué está pensando, qué está necesitando ese cliente, ese usuario, esa empresa, y en función de eso se diseñan los productos y los servicios para satisfacer esa demanda. Esto está en línea con lo que veníamos y veíamos en la plataforma, en la diapositiva anterior. Modelos de consumo, prestación de servicios, fundamentalmente, que están vinculados. De vuelta, acá aparece otro rol. Aparece otro rol. Persona a persona, negocio a negocio. Y acá hay otra plataforma. Hay alguien que ofrece. La plataforma está ofreciendo ahora.
Entonces ahí la lógica de la intermediación es un tanto más discutible, ¿sí? La intermediación es juntar las puntas, perdón, la conexión de las puntas. No quiero hablar de intermediación porque si no nos lleva a la idea de los bancos y la fintech. Eso que se habló el otro día, bancos como modelo natural y clásico de la intermediación, toma de uno, cambia y ofrece un producto a otro, pero con lo que le da el primero. Y acá estamos hablando de ver cómo vinculamos a las partes. No es intermediación. De vuelta, no prestan el servicio subyacente. Es decir, yo estoy vinculado a algo, ¿sí? Ah, bueno, muy bien, Agustina. Pero puede ser que ese servicio no lo preste yo. De vuelta al refuerzo, necesidades del usuario. De vuelta, necesidades. Cuando nosotros estemos de vuelta en cualquier negocio, sea de la naturaleza digital o no, este punto es clave. Cuando nosotros analizamos cualquier tipo de cuestión de nuestro negocio, no podemos dejar de analizar esta temática. El objetivo es identificar al usuario. ¿Quiénes son mis usuarios? Segmentarlos como se te ocurra. Segmentarlos por región geográfica, puede ser dentro de un país, puede ser en una región continental. Segmentarlos por ingreso. Segmentarlos por hábitos. Segmentarlos por nivel sociocultural. Pero vos vas estudiando las características de esos usuarios. Es decir, acá no hay, por lo menos esa es la idea, sino que al contrario, la disponibilidad de información que existe, por eso ya hay carreras o complementos de carreras, donde dice, bueno, me recibí de licenciado en administración o de contador, ya está, dejo el posgrado para más adelante. Hay cuestiones que tienen que ver con lo que es la explotación de datos. Cada vez la vinculación es más quirúrgica. Es decir, yo cada vez trato de conocer más, ¿sí?, de las características de mi potencial cliente, o en este caso del potencial usuario. Por ende que no quería llamar cliente. El cliente en realidad no es mío. En teoría, yo soy la plataforma, vinculo, pero no estoy ofreciendo claramente el servicio, pero voy monitoreando, voy seleccionando y voy viendo cómo es. ¿Para qué? Para ir a buscarlo. Es decir, no derrocho recursos buscando a cualquiera, sino que me enfoco en las características y particularidades del usuario que a mí me interesa. A ver, esto de alguna forma podemos decir que lo padecemos todos, en alguna o menor medida. Cualquier consulta menor que uno haga de algo, por curiosidad, empieza a ser casi literalmente bombardeado con ofertas, sugerencias, información de eso que uno consultó quizá por azar. Pero bueno, empieza a ser, ya digo, cada vez más preciso. Esto que decíamos el otro día con Ignacio, el tema de las Big Tech, bueno, pensemos, una plataforma que tiene, no sé, no solamente una red social, sino un sistema de mensajería, bueno, todos los datos que puede ir recopilando de nosotros. Datos positivos, negativos, etc. Dónde estamos, dónde consumimos. Perdón, profe, o sea, lo que necesitan es gente, básicamente. ¿Necesitan, perdón? Captar personas. Sí, no es una secta, ¿no? No, pero digo, mientras más personas, usuarios, pero... a eso, digo, mientras más usuarios utilizan, o sea, ganan en eso en realidad, más que en la comisión o lo que sea. A ver, uno podría establecer como regla general de utilización de una red social que cuando uno utiliza un servicio que es gratuito, uno debería pensar cuál es la contraprestación que recibe el que lo brinda, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, está bien, ofrece publicidad. Bueno, y tengo que ver o trato de omitir los anuncios lo más rápido posible y seguir escuchando la música o lo que sea. Pero la realidad del fondo de la cuestión, que más allá de la publicidad, y esto tiene que ver con un cambio cultural enorme, que uno dice, bueno, por ejemplo, los diarios, como uno los conocía, el costo de publicitar en un diario
versus el costo de publicitar. Yo ahora, empresa, quiero publicitar mis productos o mis servicios para llegar a mis clientes, y yo puedo ir estableciendo características muy precisas a dónde quiero llegar. No publicito media página en Clarín o en La Nación o en Página 12. Porque no sé quién lo va a leer. Sí, puedo tener una orientación del público, sí, perfecto. Pero la segmentación hoy es la clave. Te digo, mujeres que residan en Mar del Plata, que tengan entre 40 y 60 años, que sean, no sé, es decir, titulares de un hogar, que sean las responsables del hogar, o sea, que tengan determinado nivel socioeconómico, no sé, voy segmentando, ¿no? Bueno, y esa información después, obviamente, yo la pido a la plataforma y la plataforma la tiene. Con algún grado de precisión, no digo que sea exactamente el público llegue a todos los que me dicen que va a llegar, pero bueno, un poco es la lógica de las plataformas y de las redes, es decir, y hacerte de datos. Por eso, volviendo al tema de las carreras, hoy casi me parece que el tema del analista de datos es un elemento más allá de lo que es, ¿cómo diría?, los contenidos propiamente dichos de una carrera o un curso de un año para ser analista de datos, es una forma de comprender el mundo en el que se van a mover. Es decir, es un mundo de datos. Es decir, la información es el principal activo que uno tiene. De lo contrario, se mueve a ciegas, o se mueve por instinto, o se mueve por supuestos, o preconceptos, o prejuicios, etc. Pero bueno, no sabe cuando hay muchos que sí saben, o pocos, mejor dicho, porque son las grandes, son las que tienen más información. Este dato que hablábamos antes, hay una contraprestación. Y para desmitificar la economía colaborativa, existe el fin de lucro. Existe el fin de lucro de la plataforma. Hay fin de lucro. Por eso tienen tanto tamaño. Es decir, no estamos hablando de una economía de trueque. Estamos hablando de otra cosa. Acá está no es que voy a una feria a intercambiar productos o ofrezco servicios, yo corto el pelo y a cambio de eso me llevo, no sé, una prenda de vestir. No, acá estamos hablando de otro negocio, otra escala, otras características. Es decir, no es el trueque. Y como decimos al principio, el consumo es la clave. El consumo en cuanto a qué consumimos y cómo lo consumimos. Y cuando hablamos de cómo lo consumimos, también tenemos que pensar cómo podemos consumirlo. Porque quizá queremos cosas, pero no podemos acceder a esas cosas. Entonces, esto es un tema más amplio porque tiene que ver también con una cuestión de propiedad. ¿Sí? En muchos casos, la economía colaborativa lo que trata de suplir o de diluir es el concepto de propiedad. Es decir, que vos podés acceder al servicio. Yo vivo en un departamento, es mío. Bien, perfecto. Otra persona vive en un departamento que alquila. Los dos tenemos, en apariencia, las mismas características de prestación. Tenemos un lugar para dormir, para comer, ¿sí? Seguro, no tiene goteras, etc. Estamos recibiendo el mismo servicio. La diferencia es que uno es propietario y el otro no. ¿Es una elección? ¿Es una restricción? Ese es un dato. ¿Por qué digo esto? Porque este modo de percibir al usuario, consumidor, que va a ser de alguna manera el que va a participar activamente en estas plataformas, está basado, ya digo, en este concepto de dilución del concepto de propiedad. Es decir, tener las cosas no es la esencia. Lo que está primando acá es usar las cosas. Yo quiero ser usuario, no me interesa ser propietario. Puede ser un auto, por ejemplo. No quiero tener un auto para moverme. Cuando necesito el servicio, lo contrato y fin. Es decir, no hay dolor, no hay pain acá, ¿verdad? Yo uso el servicio cuando lo quiero. Y ese dato es clave.
Hay muchas cosas que se escriben del consumo, hay muchas visiones filosóficas o sociológicas del tema del consumo. Este es un libro que, para el que le interese una mirada distinta del consumo, puede compartirlo, ¿no? Por supuesto. Bauman era un sociólogo polaco, fallecido, que escribió un tema de, básicamente, se hizo más conocido por el concepto de modernidad líquida. No sé si escucharon hablar de ese concepto. Él después aplicó este concepto de lo líquido a distintas cuestiones, las relaciones interpersonales y las relaciones de consumo, ¿no? Es decir, cómo van modificándose los patrones de los individuos a la hora de consumir, de los individuos y de las sociedades en su conjunto. Es decir, que esto me parece que es central. Puede ser tanto para lo que es el planteo a la hora, ya digo, de abordar un proyecto, un emprendimiento o de gestionar una organización, como también una especie de autotest para ver dónde uno está parado. Es decir, cuánto hay de lo que se dice y cuánto es de lo que uno realmente está condicionado y no puede hacer. Y acá están ustedes, claramente, como principales usuarios de estos servicios. Puede ser una plataforma de turismo versus una agencia de turismo clásica. Bueno, estos son los grupos que más activamente participan. El otro día planteaba Ignacio el tema de a qué generación podían ser vinculados a ustedes. Bueno, claramente serían centennials, ¿verdad? Ahí estamos. Después nacidos ahí a fines del siglo pasado, de ahí 2000 en adelante. Algunos pueden ser más grandes, ¿no? Pero estamos hablando de entre los 22, 27 años. Hoy, foto hoy, ¿no? Es el grupo de los centennials. Los millennials ya están de 27, 30, 40. Bueno, ahí estamos. En una sociedad que paradójicamente, o no, pero por producto de la demografía, por muchas cosas que están sucediendo, aumento de la expectativa de vida, baja de la tasa de natalidad, ¿sí? Aumenta la proporción de adultos mayores. También es un desafío para este tipo de abordaje de negocios, ¿sí? Cada vez estamos yendo a sociedades donde más del 30% o 35% va a tener más de 60 años, acá nomás, en el 2030, 2040, 2050. América Latina goza todavía de lo que se llama de un bono demográfico. Pero hay sociedades donde los niveles de envejecimiento y la participación de los adultos mayores es cada vez mayor. Contradictorio, realidades distintas, de vuelta. ¿A quién quiero llegar? Evidentemente, si yo quiero trabajar con una plataforma como Airbnb, y quizá posiblemente adultos mayores estén fuera, como pueden estar fuera también del uso de medios de pago digitales y quieran seguir utilizando el efectivo como medio de supervivencia para su conducta diaria. Son datos que ustedes tienen que ver. Uno de los puntos de Finanzas Siglo XXI apunta a plantear la lectura de lo que está pasando. La aparición de estos fenómenos, pero que no implican necesariamente la desaparición del resto, sino estaríamos deliberadamente y erróneamente excluyendo un segmento muy significativo de la población. También es cierto que en la categoría de millennials y centennials, cuando uno lee las definiciones de qué se considere, cuáles son las características, etc., hay una tendencia a homogeneizar esto. Como que todas las personas, si yo digo, bueno, hago un censo en la Argentina y me dicen, voy a decir un número cualquiera, que el 15% de la población argentina está entre los 22 y los 27 años, y yo tengo una radiografía del modelo teórico del centennial, asumo que todos son centennials y tienen esas características, cuando eso no es cierto. ¿Sí? No es cierto en el sentido que socioeconómicamente en esa población no todos se comportan igual, no tienen el mismo nivel de ingreso, no todos generan el ingreso del mismo modo. ¿Sí? Hay gente que está pendiente de la recepción de una prestación social condicionada, una UH, una prestación por desempleo,
están eternizados quizá en ese modelo y no ha sido la sociedad capaz todavía de romper ese esquema. Otros están entrando en su primer trabajo, otros van evolucionando al tercer empleo. No sé, hay múltiples características dentro de esto. De vuelta, no pensemos que las categorías son homogéneas, ¿sí? El punto que decíamos, una sociedad de usuarios, tiene que ver con esto que planteamos acá de vuelta. ¿Poder o querer ser propietario? Puedo preguntar a los que están, no sé cuántos somos hoy, seremos 30, ahí como estamos. ¿Tienen interés, por ejemplo, de ser, pero interés no el deseo ilusorio, se ven en el plan de empezar a juntar dinero y si el día de mañana reapareciera el crédito hipotecario de comprar una vivienda? ¿Para ustedes? Sí. ¿No es una prioridad? Es el Sí. mayor objetivo personal que tengo pendiente. Y estás trabajando o estás de alguna manera enfocado en, aunque sea con pasos muy cortos y digamos con un gran esfuerzo, en ir encaminándote hacia eso, o es una cuestión que ya la das momentáneamente no la das por posible? No, es un proyecto a largo plazo. Lo entiendo de que si me lo planteo de acá a 4 o 5 años, es muy difícil que lo pueda llevar adelante, pero sí estoy trabajando y planificando para que a largo plazo lo pueda concretar. Uh-huh. ¿El resto? Sí, igual que Juan. No ahora en el corto plazo, pero sí es un proyecto de largo plazo para concretar. Uh-huh. 5, 10 años, lo que... Ya le pusimos 5 más ahí, ¿eh? Ya le pusimos 5 más. Él dijo 4 o 5, o le pone 5 o 10. Ya se nos va, se nos escapa. Se nos escapa de la presentación. Bien, bien. Perfecto. Hay que ver si conviene también. Es mucho capital inmovilizado y la Uh-huh. falta de crédito hace que sea más complicado todavía. Uh-huh. Yo O creo sea, que hoy día conviene más uh-huh, alquilar que comprar, a ver, esa al lectura, precio que esa me estamos gusta. A ver, viendo. esa es la lectura de un financiero. A ver, ¿cómo se piensa eso? Y que es mucho capital inmovilizado y vos con el rendimiento que podrías generar, por ejemplo, por tener ese capital en otra cosa, podrías acceder al alquiler de una casa, por ejemplo, mucho, no te digo más linda, pero más grande quizás. Tendrías que analizar bien los números para ver qué es lo que te conviene. También estamos de acuerdo que la casa propia es algo importante, no es algo que puedes prescindir, pero bueno, hay que analizar qué conviene. Es aspiracional. Es una cuestión aspiracional. Exactamente. Uh-huh. Es una cuestión que, digamos, un país formado en su inmigración por italianos y españoles mayoritariamente, es un dato no menor que si vos analizás, y ahora voy a hacer este comentario porque tiene que ver, porque si no de vuelta la idea no es no aislar temas, que son esos dos países, España e Italia, países donde los adultos mayores, lo que se llaman baby boomers, de vuelta vamos a hablar de otra categoría, ¿no? Los nacidos después de la posguerra, donde el ahorro está invertido en inmuebles. Es decir, mejor dicho, la riqueza de esa generación está invertida en inmuebles. Ese es un dato. Entonces, en la genética, de alguna manera, que también tiene una persona que vive en este país, con características de inestabilidad, y esa carga aspiracional y ese mandato social a veces hace que nunca esté ausente del todo la idea de ser propietario de un inmueble. Eso se junta, volviendo al punto anterior, y sin intención de marearlos, con lo que se plantea con la mayor transferencia de riqueza intergeneracional que se vio, por lo menos en la historia conocida. ¿Qué pasa cuando los baby boomers no estemos?
¿no? Porque eso va a pasar, en mayor o menor medida, a manos de generaciones que son hoy o millennials o centennials, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa riqueza? ¿Dónde terminará? ¿Será otra propiedad? ¿Será vendida? ¿Será gastada? Etcétera. Eso tiene que ver, de vuelta, con las características. Es decir, capaz que si vos, no sé quién hablaba del tema de no ser propietario, sino ser inquilino, por ejemplo, alquilar, quizás uno dice, recibe una herencia, una casa, un departamento, decide venderlo, hacerlo dinero, invertirlo y funcionar así, es una elección. Y la otra es decir, es poner claramente, blanco sobre negro, la idea de la restricción. Es decir, no llego, ahora sí, ¿no? Ahora con esta transferencia, que viene de las generaciones anteriores, puedo dar el paso. Si era por las mías, no. Igual, Nicolás, yo veo como que nosotros, yo voy a cumplir 30 este año, y Ya te saco de Centennials. Ya te tengo que excluir. también como que me entiendo dentro de un proceso de bastante cambio mental, porque antes como que la mayoría de las personas decían, bueno, mi mayor aspiración personal es tener una casa propia. Y hoy en día somos los menos lo que pensamos eso por un montón de factores, ¿no? Obviamente. Pero es como que la tendencia, al menos en mi círculo de contacto, tiende más a que los jóvenes tengan otras aspiraciones a esas y se vaya cambiando la mentalidad. O sea, yo me entiendo dentro de ese proceso de cambio, pero yo quisiera igualmente poder concretar eso. Claro. Hay una prevalencia por el consumo, por la satisfacción de necesidades presentes y una aversión, si querés llamar así, ya te vas dando cuenta que sentís más satisfacción por estas decisiones presentes que por lo que podés llegar a obtener en un mediano o largo plazo, 4, 5 barra 10 años, según hablaban por ahí. ¿Verdad? En vez de ahorrar para la casa, me voy de viaje, por ejemplo. Ejemplo, un clásico. ¿Sí? Grandes viajeros. ¿Sí? Grandes viajeros. Sí, sí. Grandes viajeros. Bueno, es la discusión que tenemos con mi esposa siempre, yo alquilo la casa, ¿no? Yo pienso que el dueño de la casa está ganando un rédito por alquilarme a mí, pero si yo tuviera ese capital, yo lo invierto y gano 10 veces, en cualquier inversión de poco riesgo, gano 10 veces lo que ganaría de alquiler. Entonces, yo con una pequeña inversión, un excedente, yo me pago mi propio alquiler. Entonces, yo lo pienso a grandes números y no da tampoco para comprar una casa. Por lo menos esa es la discusión de eso, del arraigo, de decir, viene de mis padres, de tener la casa propia y demás, pero también la mente abierta de poder invertir y hacer circular el dinero. Me quedo con un múltiplo que me preocupa. 10 veces. ¿Te parece tanta diferencia? Pagás un alquiler muy bajo, evidentemente. Y mirá, no quiero saber el valor, pero fijo, no, digo, pero... Con un plazo fijo de 10 millones de pesos, vos tenés 500 mil pesos de interés. Y con un alquiler de 50 que pagues, ahí lo estás compensando. O sea, una casa que 10 millones de pesos, una casa creo que básica, una casa chica, vale eso. 10 millones de pesos entonces, con ese mismo capital, $33.000 más o menos hoy. Por eso, algo muy básico. Imagínate con muy una casa más grande. Muy básico. Con una casa más grande vos tenés un interés, con una inversión de bajo riesgo. Por lo menos desde mi punto de vista. No sé si por ahí... Voy a tener que hacer una pausa en la grabación para volver a la clase de inversiones transitorias. A ver, mis estimados amigos, una inversión en pesos hoy puede ser que te pague intereses de, no sé, 100%, 107% de la tasa efectiva anual, renovando, ponele, vos no vas a renovar, vos te vas a comer los intereses para pagar el alquiler, total o parcialmente. El capital lo estás perdiendo. Sos consciente de eso, ¿no? Hola, Gabriel. Sí, ahora estoy. Gabriel. Hola, Gabriel. Mirá. Vas a volver a cursar, me parece. Hacemos una cuenta rápida.
Sí, Hacemos una cuenta rápida. hagámosla rápida o lenta, como quieras. Dale. ¿Cuánto paga un plazo fijo por mes? 6. 5%, 6.20, 6%. 6.2 más o menos. Bien, si vos invertís 1.000.000 de pesos, tenés 60.000 pesos por mes. Exactamente. Vos pagás un alquiler de 60.000 pesos, más o menos es algo lógico. Okay. Si vos tenés un capital de 10 millones, le ganás 600. ¿O estoy muy equivocado? No, esa cuenta está bárbara, sí, esa cuenta sí. Bien. No, esa cuenta funciona Perdón, bien. perdón. Pero pasa que pasas un año y compras la mitad de cosas con 6 millones de pesos. En cambio, en la casa tenés los 33.000 dólares, que bueno, dentro de todo, el dólar subirá menos que la inflación, pero 33.000 dólares compran un poquito menos quizás a fin de año, pero siguen siendo 33.000. Tenés una inflación del 10 en Estados Unidos, que tenés que tenerla en cuenta, pero tenés que, Es decir, que tampoco creo que va por sirve ahí, guardar ¿no? en una media o una maceta Claro. dólares, ¿no? Tampoco. Tampoco está en negocio. Sí, por eso, tenerlo guardado tampoco te sirve de mucho. No. A ver, pasando en limpio. El razonamiento de tener activos para inversiones financieras para pagar una renta y vivir, no puede desconocer que el capital se tiene que proteger. De lo contrario, sí, eso te va a durar un tiempo hasta que llegue un momento que el dinero, lo que vos considerabas que eran 10 millones hoy, con lo que podías hacer con 10 millones hoy, dentro de, en Argentina, al ritmo que vamos, no sé, en 2 o 3 años, sería como tener 2,5 millones. Ojo, ¿no? No estamos hablando de una renta. Hay alguien, no sé quién habló del tema de la inflación en dólares. A nosotros no nos parece relevante, pero para que Estados Unidos tenga una inflación de 8.3 anual, es enorme. Cuando los títulos del Tesoro estén pagando en orden de los 3 puntos anuales, 3,25, ponele, dependiendo, ¿no? Digamos, el título más seguro, carente de riesgo, como lo querramos llamar. Entonces, ese dato empieza a jugar. Vos tendrías que pensar en poder sostener ese alquiler, pero protegiendo el capital al mismo tiempo, si no es fácil. Es fácil. Sin ánimo de hacer historia económica, porque eso se ocupa un amigo que es Mario López Crespi, en la época de Martínez de Oz, voy a citar, en el año 79, 1979, no hace tanto, Argentina ha pasado, ha hecho muchas pruebas sin ir a la cuestión de fondo, existió lo llamado la tablita cambiaria. Vos sabías con antelación, es decir, cuál iba a ser, porque era la tasa de interés y la tasa de devaluación. Siempre la tasa de interés le ganaba la tasa de devaluación, lo que hoy se conoce como el carry trade, ¿verdad? Yo conocí gente de carne y hueso, no era tan grande, era chico, y que vendió la casa para invertir en plazo fijo. Escuchad, ¿no? Acá estamos hablando de comprar la casa. Esta gente vendió la casa porque consideraba que era un excelente negocio invertir en pesos porque se valorizaba en dólares. Hasta que un día el sueño concluyó. Se quedaron sin los pesos, se quedaron con menos dólares y sin la casa. Ese fue un escenario. Digamos. Eso también puede pasar. Fíjate que acá estamos considerando ese fenómeno y hoy, a nivel mundial, con el aumento de tasas, están preocupados todos aquellos que tomaron hipotecas, ¿sí? En los países, no digo civilizados, desarrollados, Estados Unidos, Europa, etcétera, donde había tasas cercanas a cero, ¿sí? Y eso facilitaba la adquisición de inmuebles, a ver un escenario donde los ingresos crecen claramente por debajo de la inflación, el costo de las hipotecas se empiezan a incrementar y la ecuación no da. Acá es una brutalidad verlo en términos del hipotecario UVA, pero en otros países el fenómeno en otra escala es semejante.
es semejante. Datos a considerar. Todo esto surge de lo que veníamos hablando, si queremos ser propietarios o no, o si podemos ser propietarios o no. Ahí cada uno hace su evaluación. Este dato también, este grupo es mucho más consciente, ¿sí?, de esta dinámica ambiental. Ella ya está metida en los negocios. Hace un tiempo la discusión eran los derechos del consumidor, que siguen todavía en una zona, una mirada lateral por parte de las empresas, ¿sí?, el reconocimiento de los derechos de los consumidores, y a eso se agrega esta faceta, ¿sí?, conciencia ambiental. Conciencia ambiental. El otro día, hago este comentario y paso, porque si no se nos va a hacer larguísimo, pero me parece que son cosas que uno tiene que ir como incorporando. En Nueva Zelanda, que es un enorme productor lechero y ganadero, el gobierno piensa implementar un impuesto vinculado al efecto invernadero a las flatulencias, lo voy a decir en términos científicos, y eructos del ganado. ¿Sí? Es conciencia ambiental. No sé cómo, no sé, no es un impuesto a la Argentina, en el sentido de que es un impuesto que no sabe dónde va a parar, sino que supuestamente la recaudación iría orientada a, de alguna manera, atenuar, o no va a eliminar, seguramente, a uno de los grandes productores de gas metano, que son los animales, pero en un país donde su economía está apoyada en eso, ¿no? Está pasando eso porque hay una conciencia ambiental, hay una necesidad de reducir emisiones, etcétera. Bueno, y una de las formas, en vez de estimular, es establecer esta penalización. Otro tema, obsolescencia programada. Mucho para hablar en ese sentido. Mucho para hablar en ese sentido. En Europa también se está extendiendo la obligación a los fabricantes de poder garantizar, primero, que la vida útil de los productos no sea tan corta, y se puede garantizar repuestos para poder, porque yo te puedo vender algo que no te digo cuándo se termina, te digo, tiene duración casi ilimitada, pero el día que se me rompe, tiene un desperfecto, cuando voy a buscar un repuesto, ese repuesto no está disponible, ¿no? Es una forma indirecta de establecer un fin en el ciclo de vida de un producto o de un servicio. ¿Bien? Bueno, todo esto está en juego en esta cuestión, en el tema de economía colaborativa. Para algunos puede ser un excelente marco para armar un negocio fenomenal. Bien. Y acá viene otra cuestión. Cuando hablamos de estos emprendimientos, y ya podemos ponerle nombre, Uber, por ejemplo, ¿sí?, Airbnb, uno dice, bueno, voy a analizar el activo de esta empresa y decir, ¿cuál es? Es decir, ¿dónde están los taxis? ¿Dónde están los autos de alquiler? Porque yo, si lo veo como usuario, yo utilizo los servicios de la empresa. No es así. No es así. Yo no estoy utilizando el auto de Uber, ¿no? Ni estoy alquilando una propiedad por el fin de semana de Airbnb, ¿no? No tienen activo. El activo que nosotros entendemos, de vuelta hay que entender este negocio de otro modo. Son negocios que han surgido también, muchos, a la luz de un momento de la economía después del 2008, donde el financiamiento y el apalancamiento, basado en un dinero de costo cero, fluía de manera enorme. Empresas muy apalancadas para su iniciación, donde no había una gran preocupación en la generación de un flujo de fondos positivo, menos de rentabilidad, y que ahora también están sufriendo algunas consecuencias. ¿Fruto de qué? Bueno, restricciones, más regulaciones a su negocio y del encarecimiento del dinero, ¿no? Es decir, que estos son datos. Ahora vamos a hacer menciones a algunas plataformas vinculadas a la economía colaborativa y algunos costos que tienen que ver fundamentalmente, costos para el que utiliza
o de alguna manera ingresa a la plataforma buscando ese servicio o ese bien, y cómo no sabe con qué se encuentra. No la gratuidad. Algunos nombres. Acá algunos son comunes con los que vimos el otro día, vinculadas a la línea financiera, básicamente plataformas de préstamos, plataformas vinculadas a las remesas. Un dato, por ejemplo, Bolivia, vecino nuestro, tiene mayores ingresos por remesas que por exportaciones de divisas, ¿no? Para dimensionar, ¿no? A pesar de que es una potencia gasífera, exporta soja, etc., el mayor ingreso proviene de las remesas de bolivianos residentes en el exterior que generan su país, ¿no? Capaz que los argentinos, si seguimos expulsando a argentinos de acá, en algún momento, ¿por qué no? Le hacemos un comparativo a la soja o a la economía del conocimiento, ¿no? Dato. Transporte. Uber la conozco, la usé. Ahora vamos a hablar. Lyft no. Lyft tiene problemas. Lyft no le dan los números. A Lyft no le dan los números. Y Uber empieza a explorar cómo generar adicionales. Cómo generar adicionales. Por ejemplo, publicidad. ¿Qué sabe Uber de nosotros? Abrimos la puerta. ¿Qué datos tiene Uber de nosotros? Pensemos como Uber. Y la dirección, los trayectos a donde fui, qué día, que por ahí puede ser repetitivo, o algo así, ¿no? También tiene toda nuestra información personal, sexo, edad, localidad, los horarios también en los que nos podemos manejar más, si somos más nocturnos, más de mañana, todo ese tipo de cosas también. La forma de pago, dice Ariel, cierto, también, por supuesto, claro. Esos datos, de vuelta, para usarlo para reforzar lo que veníamos hablando, son materia prima, pero preciosa, es decir, más que el litio, más que el petróleo, pero es un dato clave que cuando vos lo explotás, te permite decir, bueno, cuando se suba Nicolás González de vuelta en Buenos Aires, lo va a tomar seguramente en la zona del Obelisco, y se va a dirigir a la zona de Palermo, le vamos a poner publicidades para que vea de algunos restaurantes o lugares de esparcimiento en esa zona. No le vamos a poner San Telmo, no, porque él va a Palermo. No, vamos a ponerle eso. Empecemos desde vuelta. No cualquiera, no tiran con un cañón, tiran con un dron en el lugar justo, en base a la información que van obteniendo de uno. Entorno favorable en términos macro de fondeo cambia. ¿Sí? Eso está cambiando. Eso está cambiando. Y de vuelta, las regulaciones también están cambiando, se están endureciendo. Hay algo que se llama, en Europa, la ley Rider, que tiene que ver con el equivalente a las motitos o ciclistas que hacen entregas a domicilio, ¿no? Un Rappi, ese tipo de plataformas, Globo. Bueno, si por ejemplo vamos a ver si son trabajadores autónomos, ¿no? Que tienen un tiempo ocioso y lo ofrecen para llevar el tema del delivery de lo que sea, finalmente, alimentos, bebidas o lo que fuere, o si en realidad es una forma de encubrir una relación laboral tal cual la conocimos hasta ahora, y bueno, y es lo que está generando algún nivel de fricción. Lo mismo aplica para Uber, etcétera, etcétera. Es decir, de vuelta, es como querer entender la economía actual leyéndola con la lógica de lo que pasaba hace, no tanto, 20, 30 años atrás. No, eso va cambiando. Uno puede decir, y no, terminará siendo un trabajo. Para mí es un trabajo. Mientras tanto, en Ciudad Gótica pasan ciertas cosas.
funciona de otro modo. ¿Sí? Funciona de otro modo. Funciona bajo la lógica de un trabajador autónomo. Bien. ¿Alguna otra que conozcan? Airbnb. eBay, bueno, de comercio electrónico, de comercio, bien digo. Acá hay más. Acá hay más marcas. ¿Alguien utilizó alguna vez un servicio, y esto tiene que ver de vuelta con, con la conciencia ambiental? Mecanismos que, por ejemplo, hacen que si una persona, mire, yo viajo de San Isidro o viajo de no sé, Vicente López o de Lanús al centro de Buenos Aires solo, en mi auto. Y hay plataformas que lo que hacen, por ejemplo esta, BlaBlaCar, ¿no? Que permiten que decir, bueno, mira, yo también viajo. ¿Por qué no viajamos juntos? Usamos el auto, y bueno, por eso se paga un precio, ¿no? Pero compartimos, reducimos el tema el de impacto ambiental de tantos autos viajando al mismo lugar, pero con capacidad ociosa, ¿sí? Mejoramos la circulación del tránsito, etc. Estoy dando de vuelta visión ecológica, visión ambiental, ¿sí? Esas miradas. ¿Alguno ha hecho utilización de eso? Las plataformas de cohousing, ¿sí? Utilizar espacios. Quiero tener mi oficina, no me alcanza. No puedo tener la casa, menos mi oficina tampoco. Pero tengo una actividad que amerita que yo, no sé, los martes y los jueves, de 16 a 20, necesito un espacio para recibir a mis clientes, juntarme con mi grupo de trabajo, etc. Alquilo una oficina. Alguien se encarga de vuelta de juntar puntas. Eso es economía colaborativa también. Datos que empiezan a ser, digamos, cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. Esto está pasando, ¿no? Fíjense que acá, un debate, si queremos llamar así, entre hace 30 años atrás, pongámosle, el medio de transporte alternativo al colectivo eran los taxis. La crisis del 90, con el desempleo que generó, bueno, dio lugar a los remises. Y dije, bueno, uno dijo, nunca va a haber nadie que trabaje, solamente los taxis, no va a haber remises. Apareció Uber, ¿verdad? Y mal o bien se va instalando. ¿En Mar del Plata lo utilizan? ¿Hay alguno que utilice Uber? Sí, yo uso. Bien. Sí, yo también. Comparación de precio y calidad de servicio. Calidad es muchísimo mejor, precio depende de la hora. Bien. Lo que tiene Uber actualmente es que no tiene tantos coches disponibles, entonces a veces las esperas son medio largas. Bien. Eso baja un poco la calidad del servicio. Bien. Bien. Bueno. ¿Cuándo? No lo sé, pero sabemos que existen autos autónomos. Acá estamos discutiendo si es el taxista, la pelea es entre el taxista versus, ¿no?, el chofer de Uber, o del auto que pone al servicio de Uber, y la violencia respecto del, no sé, de las peleas que se pueden generar con eso. Lo que estamos planteando en un futuro no muy lejano es que quizá el auto no tenga chofer. No soy Julio Verne, estoy planteando cosas que se están desarrollando, ¿no? Eso está cambiando. Fijémonos de vuelta, en medio de algo tan visible como es el transporte público, una persona que invirtió, esto es dedicado a Gabriel Oberti. Una persona hace 30 años se jubila, sí, se jubila y compra una licencia de taxi. Y la paga, se llegaron a pagar 30, 40 mil dólares una licencia de taxi. Más tarde aparecieron los remises, primer escalón de desvalorización de la licencia de taxi. ¿Y cuál es la diferencia entre un remis y un taxi? En teoría que el taxi
Vos lo podés tomar en cualquier lugar y el remis no. Tenés que llamar, no podés parar un remis en la calle. ¿Todos de acuerdo? Bien. Casi te diría que esencialmente es la única. Luego aparece Uber. Si se liberalizara completamente la modalidad de transporte, ¿cuánto valdría una licencia de taxi hoy? Porque el día que llueve y vos vas a la parada de taxi, el taxi no está, ¿verdad? Te lo vas a buscar ese día, no está. Digamos, si esto fuera liberalizado de la manera, si querés llamar así, más despiadada, más absoluta, ¿cuánto valdría de esos 40.000? Vos querés vender la licencia de taxi hoy, querés hacerte de los 40.000 que pagaste o que pagó tu papá o quien sea, te dejó la licencia, igual la querés vender, ¿cuánto te pagarían hoy por la licencia de taxi? Datos a considerar a la hora de analizar obsolescencia no programada, si querés llamar así, por lo menos no programada por nosotros, pero obsolescencia al fin de un activo, del valor de un activo. Datos que uno tiene que ir pensando. Como aquel que alquila hoy una propiedad y lo pensaba con la ilusión de obtener un rendimiento del 5 o 6% en dólares netos del valor de la propiedad, hoy puede estar arañando, en el mejor de los casos, 1 o 2% en dólares. 1 o 2% anual en dólares. ¿Sí? Después de impuestos, gastos, etcétera. Hacerse cargo del mantenimiento, etcétera. Las regulaciones legales tampoco favorecen demasiado, ¿no? Eso le agrega incertidumbre al mercado. Bueno, son datos que tienen que ver también con una tendencia a mirar algunas cuestiones con la lógica de lo que tenía 30 años atrás. Bueno, las cosas van modificándose. Así que en ese panorama estamos transitando la economía colaborativa. Ahora, en el marco de lo que es la economía colaborativa o las finanzas colaborativas, aparece una palabra que es el crowdfunding. ¿Sí? El crowdfunding es un esquema de financiamiento colaborativo, ¿sí? Que vamos a ver un poco cuál es la idea de origen, ¿sí? A qué se destina y qué pasa hoy respecto de esto. Este es un punto. A ver, si uno dice, más allá de lo que pongamos como tema de trabajo, uno puede elegir el tema que considere, ¿no? De vuelta. Pero crowdfunding es un tema interesante, ¿sí? Y uno de los puntos que muchas veces en las plataformas o en aquel que, por ejemplo, quiere ofrecer su auto para hacer viajes para Uber, digámoslo así se comprende bien, quizá no comprende adecuadamente la ecuación económica. Es decir, no es que Uber se queda sin nada, sino sería un monstruo que es, ¿verdad? Tiene una capacidad porque se queda con una tajada del precio que paga quien usa el servicio. Mucha de esa información está de vuelta en la letra chica, siempre, o en los términos y condiciones. Ahora lo vamos a ver más en particular. El financiamiento colaborativo tenía una idea, si queremos llamar así, como amplificar, hacer más masivo el modo de contribuir financieramente a un proyecto, que en principio tenía una finalidad de carácter social, solidaria, si queremos llamar así, ¿no? Uno podía armar un esquema de donaciones, ¿no? Para llevar adelante una iniciativa que perseguía un objetivo solidario, ¿no? O artístico. Dice, bueno, me interesa, creo tener dotes de cantante o de músico, de artista para algo, y bueno, necesito juntar fondos para ello. O quiero generar un comedor porque la pobreza está creciendo y considero que es una iniciativa loable, no hay hasta ahora intervención en una determinada zona, quiero recaudar fondos con ese propósito. Ese esquema. Digamos, no quiero usar la palabra naif porque es despreciativa, pero, digamos, no lucrativa, si querés llamar así, o no lucrativa en lo inmediato, no garantiza el lucro. ¿Sí? No estoy utilizando el financiamiento para apalancar una empresa que está instalada o que tiene nítidamente un objetivo de lucro. Una primera mirada, un primer escalón de desarrollo del financiamiento colaborativo.
masividad, juntar a las personas que están interesadas, si bien vos entrás en las plataformas que estamos mencionando acá. Una mundial, quizá la más importante, Kickstarter, y otra más de carácter regional, Ideame, que van planteando y explicando de alguna manera cómo funciona este esquema. Me parece interesante porque el día de mañana uno quizás puede tener una iniciativa que la puede canalizar a través de la plataforma, tiene que hacer números, y va explicando las modalidades, y va explicando el escalamiento que uno tiene que llevar adelante para que el esquema de financiamiento colectivo, el financiamiento colectivo prospere. Bien. Cualquiera de estos proyectos que yo estoy planteando, en un esquema de plataforma, bueno, yo tengo que cumplir con una serie de requisitos, si no sería una estafa, ¿verdad? Yo digo, voy a hacer tal o cual cosa, no lo sustento adecuadamente, la calidad de la información que estoy ofreciendo no es la suficiente, eso conspira con la viabilidad de que yo recaude el dinero que estoy solicitando. Tengo que justificar eso. Vale una cantidad, vale un tiempo de recaudación formal. No sé si han visto en algún caso plataformas de financiamiento colectivo. Ahora vamos a mencionar algunos casos en particular en una matriz que tiene que ver estrictamente con una vertical de actividad, que es la parte inmobiliaria, porque esto empieza con un perfil y la herramienta se traduce después y se convierte en un modo de financiamiento colectivo de la parte inmobiliaria, por ejemplo. Tiempo de recaudación, esto es clave. ¿Durante cuánto tiempo yo ofrezco mi proyecto a la comunidad interesada en participar? ¿Y qué tipo de recompensa le ofrezco a los que participan? ¿Sí? Si yo soy, no sé, un artista que quiero montar una obra de teatro independiente, bueno, no sé, ofreceré entradas, ofreceré indumentaria con mi imagen y el nombre de la obra, no sé. A ver, ¿qué tipo de recompensa yo le estoy ofreciendo a aquellas personas que quieran participar colaborando en el financiamiento de mi iniciativa? Bueno, acá están algunos pasos más. Cuando, de vuelta al tema del tiempo de maduración de la oferta de ese proyecto en las plataformas, que obviamente tienen la capacidad de subir y bajar el pulgar, porque es de alguna manera lo que me garantiza a mí la plataforma es la seriedad y la integridad del proyecto, ¿no? Se encargan de filtrar, no suben todas las cosas que reciben. En general, los 30 días, una sociedad muy ansiosa, hace que en 30 días, si no se junta el dinero, hay alternativas, van a ver, de todo o nada. Es decir, si junto toda la plata, bien. Si no junto toda la plata, no me dan nada. ¿Se entiende esto, no? Yo digo, bueno, este proyecto va a demandar $20.000. Listo. Llega la fecha de finalización de promoción del proyecto y junté 14.000. Y dice, no, era todo nada. Listo, 0 para mí, y se devuelve el dinero a todos los que aportaron. Y otros proyectos que admiten, de alguna manera, financiamiento parcial, y yo tengo que establecer esquemas alternativos. Yo digo, bueno, no me alcanza para todo lo que quería, pero estoy dispuesto a aceptar que se me financie el 50% del proyecto, bueno, a cambio de determinadas recompensas. Bueno, también tendré que presentar mi plan B, plan C o plan D. Bien. Perdón. Entonces, acá lo que tenemos como modalidades más estrictamente desde lo financiero, ¿no? Puede ser una donación, como dijimos, fin de carácter social, altruista. Puede haber algún tipo de recompensa, no cambia la naturaleza. Puede haber algún tipo de contraprestación,
Acá se empieza a jugar otra cosa, y esto se acerca más a lo que vamos a ver ahora. Ya es contemplado el financiamiento como un préstamo. Es decir, el financiamiento colaborativo sí, pero se convierte en una deuda para quien lo recibe. Y quien lo ofrece termina siendo acreedor. O la otra, termina siendo socio del proyecto. Tengo que buscar la modalidad y la plataforma. A mí tengo que ver. Claramente, a medida que yo me voy acercando a alguna de estas dos opciones, ¿no? Son acreedores o potenciales socios del proyecto, el proyecto claramente tiene una finalidad más lucrativa. ¿Sí? Más lucrativa. Porque yo tengo que, directa o indirectamente, garantizar algo en este esquema. O una tasa de interés o algún tipo de retorno. No garantizarlo, pero por lo menos ofrecer una estimación de cuál puede ser el retorno que tendrían aquellos que ponen el dinero en mi negocio. Bueno, acá de vuelta hay plataformas, ¿no? Varias, de distintos países. Esto puede haberse actualizado, son datos que teníamos del año pasado. Uno puede hacer un chequeo, ver cómo funcionan, ver qué proyectos están subiéndose más. Y fundamentalmente, se puede llevar una plataforma por su intervención en este proceso. Juntar proyectos con personas que están interesadas en colaborar en su financiamiento. Escucho números. Vamos a poner, yo propuse $20.000 para llevar adelante mi iniciativa de obras de teatro independiente donde yo voy a ser el protagonista. ¿Sí? Pedí $20.000 para desarrollar con un plan de trabajo recorriendo los pueblos del interior de determinado tamaño poblacional, ¿no? Donde no llega la cultura, entiendo yo, y creo que la iniciativa es viable. $20.000 para llevarla adelante. ¿Cuánto se lleva la plataforma? Y hay que ver sobre qué va a accionar el ingreso de esa plataforma. Porque, por ejemplo, si vos podés fondear ese aporte con el futuro flujo de fondos, que entiendo que te lo van a pedir, no se sabe con cuánto se va a quedar. Error 1. ¿Qué hace la plataforma? ¿Cuál es la función de la plataforma? Conectar los puntos. Conectar los puntos. Dar, claro, la plataforma no le presta al proyecto. No le presta. Está bien. No. Yo le presto al proyecto, ponele que soy usuario de la plataforma. Exhibe, expone, claro, jerarquiza, califica, ¿no? Okay. Califica en el sentido de decir, bueno, ponele que no sea el primer proyecto, sino que sea el segundo o tercero que yo voy subiendo a la plataforma, entonces ya tengo una trayectoria en la plataforma, como un historial, si querés llamar así, en la plataforma. Eso hace más atractiva, porque le da, veamos, otra validez a mi iniciativa, no soy un desconocido. Bueno. ¿Lo que cobra la plataforma está en función de mi ingreso futuro? La respuesta es no. Ariel, ¿está en la clandestinidad, Ariel? Sí, desde la clandestinidad dice, ¿cobra una comisión sobre cada aportación? Así es. Cobra una comisión sobre cada aportación. Aproximadamente del 10% del dinero que recibe el proyecto. Es decir que, si el proyecto funciona bien y consigue la financiación solicitada, que eran $20.000, se va a llevar el 10% masiva. Es un número, ¿no? 10%. No son intervenciones con costos menores. Otras plataformas pueden estar con comisiones más bajas, entiendo que a la inversa, hay que profundizarlo un poco más, es decir, cuanto mayor es el monto a financiar,
la comisión es más baja, y cuando menor es el monto tendrá una comisión más alta como para garantizarse de alguna manera un fijo o una suma más acorde a lo que sería el costo de sostener este esquema. Un dato. No puede decir cuánto se queda Uber de un viaje, ¿no? ¿Qué costos le implica a la persona que utiliza esto? O cuando alquilo un departamento por Airbnb, bueno, ¿de dónde sale el dinero que se queda en la plataforma? ¿No? Datos que sí hacen el flujo de fondos, que sí hacen que, por ejemplo, alguna de estas plataformas el día de mañana quiere fondearse para ampliar su capacidad, ¿sí? Para dar un mejor servicio, bueno, los inversores sí van a mirar eso. Van a mirar seguramente el flujo de fondos de la plataforma y no los proyectos en sí que están participando ahí. A modo de cierre, seguramente han visto, pienso, avisos vinculados a esta herramienta aplicada al negocio inmobiliario. De vuelta la idea de la propiedad, de vuelta la idea, si no es la propiedad, la inversión en inmuebles. La inversión en inmuebles. No puedo comprar un departamento. ¿Sí? O tengo una casa y quiero seguir invirtiendo, pero no puedo comprar una segunda vivienda, una segunda unidad. Entonces, ¿qué me ofrece a mí el crowdfunding inmobiliario? Bueno, es un modo de financiamiento colaborativo que me permite a mí comprar porciones, ¿no? Porciones de un proyecto que en general está en los inicios, no está terminado. Yo compro, ya sea en pesos o en dólares, pequeñas porciones del departamento, de ese emprendimiento. Es decir, no paso a ser dueño de una parte, de una unidad funcional determinada. Compro partes del proyecto. Ahí juegan los tiempos de desarrollo de esta iniciativa, 24, 36 meses, son los tiempos sugeridos de maduración de los proyectos. ¿Y voy por qué? Voy por la protección de la inversión, voy por la apreciación del activo, porque digo, bueno, hoy estoy comprando, no sé, 1 metro cuadrado en un edificio de oficinas, sí, estamos en Mar del Plata, no sé, en la zona de Güemes, o en la zona de Alem, o en el macrocentro, voy por la apreciación, hago una evaluación de cuánto están más o menos el metro cuadrado de una oficina en esta zona, apunto a la apreciación, puede darse o no, y apunto a la renta que puede llegar a generar. Y el día de mañana también claramente me podría desprender de esas participaciones. ¿Bien? Es como tener pequeñas porciones de un inmueble. Se la llama también, acá esto es una publicación, esto lo pueden encontrar en Infobae Profesional, inmobiliarias 4.0, ¿no? Pero para la venta. Pool de inversores, ¿no? Los que no podemos, con cuánto hay que entrar, ¿no? La idea es que cuando esto se termina se vende y cada uno recibe de lo que se vendió la parte proporcional que aportó. Bueno, algunas de las plataformas que están. ¿Sí? Y seguimos, ¿no? Pueden encontrar avisos de esto. Algunas sugerencias y datos por ser potenciales interesados en el tema. En los negocios financieros en general siempre hay que, uno se ve atraído por un título, ¿sí? Pero tiene que ir a buscar lo más chico que está, que es la letra chica, los términos y condiciones de la inversión. Le diría que con una frecuencia cada vez mayor, ¿al calor de qué? Al calor de negocios financieros cada vez más difíciles de hacer,
¿sí? Aparecen avisos como, ponés pesos, tenés una rentabilidad del 30% en dólares, ¿sí? 30% en dólares, 40% en dólares, 50% en dólares. Bueno, pues decís, o es una estafa piramidal o algo no funciona. Después te das cuenta, por ejemplo, que ese rendimiento que vos vas a obtener no es de carácter anual, claramente, sino que está vinculado a un proyecto que puede tardar 24, 36, 48 meses, ¿verdad? Por lo tanto, uno tendría que ir estableciendo un rendimiento anual, porque generalmente los rendimientos en términos financieros uno los analiza y los compara en periodos anuales, en general. Entender que esos rendimientos ofrecidos son estimaciones. Hay muchos proyectos que ofrecen tasas de rendimiento, ¿no? Hay, a ver, proyectos de carácter pecuario, proyectos de carácter agrícola, inversión en olivares, donde a vos te dicen que podés obtener un rendimiento de tu inversión de tanto, y después cuando vas a mirar esto, de vuelta, la letra chica, te encontrás con que ese rendimiento está sujeto a una serie de condiciones, de supuestos, ¿no? Vos haces una proyección. No estoy hablando de mala fe, estoy hablando de que vos haces proyecciones. El tema es cuando vos lo lees como una certeza, como un rendimiento garantizado. Ese es el punto de discrepancia, ¿sí? El punto de discrepancia o el punto que uno tiene que ver. Ya digo, como inversor o como el día de mañana, una persona que tiene clientes o asesora empresas y le dicen, mira, me interesaría poner el dinero acá. Leí que da el 30% en dólares. Y vos le decís, sí, pero mirá que te lo va a dar en 4 años. Y capaz que no es el 30, capaz que en 4 años sacás el 20. ¿No? Y vos entras, vos haces tu propio análisis de sensibilidad del proyecto. Vos empezás a decir, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si los costos de construcción se elevan? ¿Qué pasa si hay dificultades en terminar la obra? ¿Qué pasa si todos los que tenían que poner no ponen? Y consecuentemente el proyecto va más lento porque no se consigue finalmente, la expectativa de financiamiento no es la prevista. Bien. Acá les dejo una parte de la letra chica. Yo marqué en rojo algunas cuestiones, ¿no? Dice así, por ejemplo, ¿no? Esto forma de vuelta fideicomisos. Aparecen los fideicomisos, ¿no? Es decir, el dinero que yo aporto va a fideicomiso, ¿no? Vinculada a ese proyecto en particular. Y dice así, no asegura rendimiento ni rentabilidad de ningún tipo ni cuantía, esto me encanta, ni la devolución del capital invertido. Hola, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Muy bien, vamos para abajo. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones de precios y riesgos inherentes al mercado inmobiliario. Los potenciales inversores deberán realizar, esto me gusta, su propio análisis de riesgo previo a la inversión en los fideicomisos, en este caso Claudium. Ni la empresa ni su compañía fiduciaria prestan asesoramiento de ningún tipo a los inversores, que deberán consultar a sus propios asesores antes de realizar la inversión en los fideicomisos, que reitero, no aseguran rendimiento ni rentabilidad de ningún tipo, ni la devolución del capital, y me aclaran, de vuelta, por si no entendí lo suficiente, que esto está sujeto a las fluctuaciones de precios y riesgos, y que el análisis lo tenéis que hacer vos. Bien. Esto que aparece grande así, en las páginas aparece abajo de todo, términos y condiciones, o como se llame. No, pregunta frecuente, pero debería aparecer bajo el título de términos y condiciones. Bueno, muy bien, quedamos algunos menos. La idea era presentar el
el tema de financiamiento colaborativo en el marco de lo que es la economía colaborativa. Uno puede pensarlo, como vemos, en mega empresas, o puede pensarlo en proyectos de esta naturaleza. Es decir, cómo una herramienta, un concepto, puede ser aplicado para el desarrollo de algo tan grande como puede ser Uber, o algo tan pequeño como encarar la construcción, consiguiendo el financiamiento de un proyecto inmobiliario. ¿Atado a qué figura? A la que vieron en la unidad 2, fideicomisos. ¿Sí? Hay fideicomisos inmobiliarios, claramente, no es un fideicomiso financiero, que no hay tarjetas, ni préstamos, ni documentos de préstamos personales, es otra cosa, ni créditos digitales, es otro. Es la estructura del fideicomiso basado en otro tipo de activo. ¿Sí? Pero el desafío es ese, a modo de cierre. Entender de vuelta lo que dijimos al principio, que es una economía de demanda, que es una economía que está enfocada en una lógica del consumidor, ¿sí? En un consumidor que no puede o no quiere tener, que evalúa alternativas de usar, ¿sí? Que esto junta puntas, pero el del medio, la plataforma, en este caso, que claramente cumple un rol positivo, ¿no? Porque tiene que estar la plataforma, aunque nos cueste, quizá a los que no somos ni centennials ni millennials, decir, ¿a dónde me dirijo si tengo una queja con Uber? Complejo, ¿no? Es decir, complejo, ya es complejo canalizar una queja o plantear una cuestión en empresas que todavía cuentan con áreas presenciales, atención de un ser humano face to face, ¿no? Pensemos en un planteo de este tipo donde uno no sabe quién está contestando, si es una persona o un robot, no lo sabe. En esa economía nos estamos moviendo. Esa economía que responde a estas plataformas que responden a un modelo de demanda que en teoría se va modelando, pero sobre la cual también influyen. ¿Sí? Plataformas que utilizan los datos de una manera cada vez más inteligente y quirúrgica. Yo puse el ejemplo de la publicidad, pueden encontrar muchos más, ¿no? Me parece que es en gran parte el desafío. La lógica de la economía, del financiamiento colaborativo, sí, no está mal, claramente. Es más, interviene la Comisión Nacional de Valores para darle también, ojo, porque no es solamente las plataformas más conocidas y famosas las que participan de esto, sino que hay otros proyectos de financiamiento colaborativo, como estos que estamos viendo, y ahí interviene la Comisión Nacional de Valores, que obliga a establecer alertas a los que van a poner el dinero ahí. ¿Sí? Bueno, todo esto en un país con muchas dificultades a la hora de establecer canales de inversión, financiamiento, bueno, es lo que está cocinándose en la Argentina hoy. La invitación es entonces a que ustedes, con los ajustes que hagamos de fechas, vayan preparando los trabajos. Me parece que es un punto interesante, y ya digo, en la clase de la unidad 6, vamos a ver, la idea es desmenuzar un poco más un modelo que tiene que ver con características, no sé cómo diría Ignacio, si neobanco o algún esquema de esta naturaleza, y ver cómo funciona, porque realmente pensar las plataformas digitales como formas de inversión financiamiento para un sector, orientada particularmente a un sector subbancarizado, no atendido por la banca, ¿no? Quizá por las características de informalidad, cómo se conforma un historial crediticio de una persona que no existe en términos, no existe en el sentido de que no deja rastros formales, no tiene una tarjeta, no tiene un salario en blanco, etc. La informalidad vista como negocio también, como una necesidad que hay que atender, y que hay empresas que se orientan a eso. Bueno, eso forma parte del combo de las finanzas siglo XXI. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, me enfoco.
trabajar en actualizar los datos para sacar las fechas viejas? Dígame. Hay un programa de radio, no me acuerdo ahora el nombre, pero a ver si le parece bien el enfoque de cara al trabajo de esta unidad. Que uno de los apartados de ese programa llama a una persona con algún tipo de problema y demás, y el resto de los oyentes, o sea, esa persona pasa el CBU con B largo o con B corta, y el resto de los oyentes le pasa, o sea, le dona o le regala X cantidad de plata para pagar la deuda con la facultad, pagar la deuda de la casa, etc. Ahí podríamos tomar ese tópico y usar las finanzas colaborativas también como un medio de publicidad para el programa. Como un medio de publicidad. Y porque esos videos obviamente tienen muchas reproducciones, se hacen virales y hacen de que en definitiva uno le preste más atención al programa por esos resúmenes. A ver, el tema de solicitar dinero para terceros, la pregunta me parece primera es, de alguna forma, ¿quién garantiza la veracidad de la situación de quien está presentándose como solicitante de la asistencia financiera, vía donación, lo que fuere? Y de alguna manera también que los fondos se terminen canalizando a esa persona, ¿no? Seguro. Eso me parece que Antes, son datos básicos, ¿no? De lo contrario, pasaba también no con lo conozco Santiago el Maratea. programa, no conozco, ¿cuál es el programa? No me acuerdo ahora el nombre. ¿Y de qué radio? Se transmite por Twitch. ¿Por dónde? Por Twitch. Ajá. Después, para la próxima clase... Mándamelo, vos me seguís en Twitter, ¿verdad? Sí. Mándamelo, lo vamos Mando a un ver. video. Dale. Obviamente está esa duda de que realmente sean casos reales y que se termine la plata que se juntó destinando a la persona y esa persona lo use para lo que dijo que iba a usar. Pero Bueno. seguí el concepto de finanzas colaborativas para darle otro enfoque, digamos. Si querés plantearlo así, es un modo de financiamiento colaborativo sin los resguardos, diría, elementales que tendría que tener como para quedarte con la tranquilidad que la situación es veraz y que los aportes que vos estás haciendo van a ir a parar a la cuenta de la persona que lo necesita, ¿verdad? Claro. Ahí juega mucho la seguridad que me aporte la figura pública, en este caso el programa, quien sea. Sí. ¿No? Tiene sabor a poco, digamos, ¿no? No lo Sí, conozco y obvio. tampoco quiero opinar, Obvio. pero en este caso las plataformas de financiamiento colaborativo tendrían que tener algún nivel de supervisión. De lo contrario, o es un hecho testimonial, reciben el aporte de 5 personas que no le cambian la ecuación a nadie, o estamos en la presencia de una especie de agujero negro donde uno puede plantearse con una buena teatralización una situación conmovedora para recibir dinero, si es que es así. No lo quiero desacreditar porque no lo conozco, pero quizás tenga algún grado de control de esto, y bueno, y el que lo quiere poner lo hace, ¿no? Finalmente uno, de vuelta, el análisis de riesgo está en manos de uno. Nadie está obligado a llevar adelante conductas que no sean compatibles con su comprensión de lo que hace. Tal cual. Bueno, pasámelo, Juan. Dale. Dale, bárbaro. Muy bien. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Que la pasen bien. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós, profe, nos vemos. Adiós.